hagámoslo como dice Pablo en Efesios, ¿no? Dice, hablando háblense unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales y canten y alaben de todo corazón al Señor, en su corazón, en su pensamiento. Y también el tema el sermón es una parte de la adoración y se podría decir que es el momento más importante de la adoración. Porque en base a los sermones también sabemos qué es lo que cantamos después. Uno canta y a veces la letra parece muy linda y sin embargo no nos damos cuenta y cantamos canciones súper antibíblicas, que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura. Y muchos dicen, bueno, pero porque ahora cantamos canciones modernas y los coritos de antes, los himnos de gloria, eran igual de antibíblicos que los de hoy. A la gente a veces se le ocurría, sonaba lindo y parecía muy espiritual, pero había un montón de cosas que no tenían que ver con la Biblia. Y entre esas cosas antibíblicas está esta cosa del manejo del Espíritu, manejar al Espíritu Santo como a uno se le ocurre, ¿no? Que uno tiene que diferenciar entre Ven Espíritu Ven, una canción que tiene que ver con la entrega de uno que uno hace, y otra cosa es ordenarle al Espíritu que haga tal o cual cosa. O ordenarle también a los ángeles o este tipo de cosas que se hace. El otro día, mirando así reels en YouTube, decía que cuando una cristiana así con mantilla, todo, ¿no? Decía, bueno, cuando haya algún problema así que uno ve que hay un olor raro, dice que hay un olor olor medio putrefacto, o olor a orín, o olor a esto, o al otro, dice, hay que hacer una limpieza con la casa, usted agarre agua y ore al Señor y rocíe todo con agua. Y vos decís, qué mal, ¿no? Qué cosa extraña. Fuego extraño en la casa de Dios, ¿no? Hay cosas muy, muy extrañas y tienen que ver precisamente porque uno porque no se le da la importancia que debe tener la palabra de Dios. Es más importante a veces, digo para las personas, ¿no? El momento de emoción, el momento de todas esas cosas que obviamente van a pasar. Van a pasar porque nadie vive de las emociones. Nadie debería vivir de las emociones en ningún ámbito de la vida. Uno no puede vivir no se puede vivir del enamoramiento, no se puede vivir del sentimiento de la amistad del momento en el que uno la está pasando bien, o no se puede vivir en el momento de la iglesia en que todos estamos o nos tomamos todos de la mano y ahí se provoca algo que es una emoción grupal, que es algo muy almático, que tiene que ver con nuestras emociones. Y uno piensa que en esos momentos toma decisiones y todo, pero en verdad el Espíritu y la palabra de Dios van trabajando paulatinamente en nuestra vida y es cuando la ponemos en práctica, cuando se practica. No es cuando uno la siente la palabra. No es que, recuerdo que había una vez, yo no lo siento, pastor, no lo siento. No me tenés que sentir, me tenés que escuchar, en todo caso. Y en todo caso, tenés que obedecer la palabra de Dios, no al pastor no se le obedece. Se obedece la palabra. La palabra, si lo que el pastor dice es una gansada, no da para obedecer a nadie. El puesto no hace a nadie, ¿no es cierto? No estamos en un régimen verticalista en el cual hay distintos escalafones. Acá el único que tiene escalafones es Dios. Nosotros somos todos soldados, soldados rasos. Los grandes hombres de Dios nunca dicen que son grandes hombres de Dios. Y es más, los grandes hombres de Dios por lo general pasan desapercibidos y después uno dice, este era un hombre de Dios, ¿no? Aquí es más un epitafio que otra cosa, es un epitafio de la tumba, ¿no? En la tumba dice, aquí yace un hombre de Dios, ¿no? Y venimos hablando este año porque arrancamos
con este estudio sobre el Evangelio de Juan, Gracia y Verdad, descubriendo el Evangelio en los libros de Juan. Y uno ve desde el principio que Juan habla de la grandeza de Cristo, de la grandeza de Dios, de la grandeza de la creación. Y después, cuando le toca hablar de Juan el Bautista, Juan, el apóstol, habla de Juan el Bautista como un gran hombre de Dios, pero la característica que nos muestra de Juan el Bautista es la humildad. Que Juan el Bautista tiene una gran misión, es el que va por delante, el que va adelante, es el heraldo, es el que va, el punta de lanza, el que entra antes que el Señor en el ministerio. Y después tenemos a Juan el Bautista hablando sobre sí mismo, diciendo: yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Yo soy solamente una voz de uno. O sea, yo le presto mi voz a Dios, nada más. Yo ni siquiera soy la voz, soy la voz de uno. Me dijeron que diga esto, algo así. Y uno ve esa humildad, ¿no? Después como digo, cuando pasa el tiempo, otros tienen que reconocer al hombre de Dios. El problema es que en un mundo tan revolucionado como lo tenemos, ¿no? En donde los grandes hombres se miden por sus ganancias, se miden por la llegada, se miden por otras cosas, es muy difícil ver cuál es un hombre de Dios o no es un hombre de Dios. Y recuerdo hace algunos años que había escuchado una prédica de alguien que hablaba de Juan el Bautista y decía que Juan el Bautista había hablado de más y que le habían cortado la cabeza. Por eso, por hablar de más. Digo, qué poco tenía Juan el Bautista esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es una de las personas poco atractivas de la Biblia. Nadie quiere vivir comiendo miel silvestre y langostas y vivir en el desierto y andar vestido con una piel de camello. No es atractivo. Si yo te digo, no, mirá, Juan el Bautista se movía en un Maserati, usaba trajes Armani y tenía un Rolex y comía de lo mejor, ves, ese tipo tiene autoridad para hablar, porque mirá lo que ganó. La imagen romántica de Jesús. ¿Qué es lo que le atrae a la gente? El romanticismo de la imagen de Jesús. Y camina sobre el agua, multiplica, porque hace estas señales, porque hace esto, porque sana a uno, porque sana el otro. Pero no le gusta cuando Jesús se para ante los poderosos, ante los poderosos de la tierra, y empieza a decirles, ustedes son sepulcros blanqueados, o son vasos sucios, son una camada de víboras, si no se arrepienten, todos van a morir. Le va a decir, Dios puede hacer, ustedes dicen que son hijos de Abraham, Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham. Y esas cosas molestan. Y esas cosas no se predican. No están dentro de la prédica. Porque son incómodas. Porque son incómodas. Porque es más fácil predicar. Vos podés, seguís ciertas reglas, seguís ciertos pasos, y así vas a llegar al cielo, y tenés que hacer esto, y pones tanto y te dan tanto, y haces pacto, y honrá al siervo de Dios, entonces Dios te va a poner en eminencia, o todas esas cosas. ¿Llenan la iglesia? Sí, claro que llenan la iglesia. Porque la predicación no está en el Evangelio. La predicación está en la autosuperación. Hay una predicación que se da al corazón del hombre para arrepentimiento, perdón de pecados, remisión de pecados. Hay una predicación que tiene que ir al centro del corazón del hombre y que es el verdadero evangelio, que es preparen el camino porque viene alguien que
Arrepiéntanse cambien su forma de vivir, hagan una cosa distinta, cambien su forma de vivir. No vivan ya por lo que estaban viviendo, vivan por otras cosas. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero después está el mensaje del falso Evangelio. Y el mensaje del falso Evangelio es, vos podés. Si vos pones tanto, tenés tanto. Teología de la prosperidad. Teología de la liberación también. Miren que a mí me gusta mucho la teología de la liberación, pero la teología de la liberación hasta cierto punto, no hasta el punto de tomar las armas. ¿No es cierto? Hay que hablar en contra de los poderosos de la tierra, los pobres, la viuda, el extranjero, ¿no? Hay que hablar a favor de ellos y defender la causa de los justos. No hasta el punto de agarrar las armas. Pero hay que hacerlo. Pero ese discurso que va hacia el hombre solamente, le está predicando la naturaleza caída. Es el mensaje de Satanás. Y no digo el Satanás porque, que es todo satánico, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es el mensaje de Satanás en el huerto del Edén. Es, si vos comés, vas a ser igual que Dios. Si vos comés esa fruta, no vas a necesitar más de Dios. No necesitas ni perdón, ni arrepentimiento, ni nada, porque tus ojos van a ser abiertos y vas a ser igual a Dios. Es un golpe de Estado a la teocracia, es un golpe de Estado a Dios. Y ese es el mensaje que se escucha. Son esos dos mensajes, no hay muchos más. Todos tienen eso. Podés hablar de evangelio, usando la Biblia, digamos, y sería un pseudo-cristianismo, y podés hablar de platos voladores también. Podés decir, porque hay una entidad extraterrestre que nos va a venir a buscar y nos va a convertir en seres espirituales y todo eso, y es más o menos lo mismo. El tema es que ese tipo de mensajes no apunta ni al arrepentimiento, ni a un cambio de pensamiento, ni a una naturaleza que tenga que ver con la gracia, de Dios, con la misericordia, con todas esas cosas. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque el mensaje de hoy se llama perdidos. Perdidos. Y Jesús como el GPS, ¿no? Porque uno podría decir como la brújula. Está bien, pero una vez se dice brújula y muchos no saben de qué estamos hablando. O sea, los millennials no saben de qué estamos hablando. No tienen ni idea de qué estamos hablando. Nacieron ya con el GPS, ¿no es cierto? Con el Google Maps, ya nacieron con eso. Pero es precisamente ese GPS de nuestra fe. ¿Hacia dónde queremos ir? Hay un camino. Y el tema es que me contaba Brian el otro día, me contaron varios ya de ese tipo de cosas, que por ejemplo hay un montón de lugares donde uno va de viaje y en vez de contratar una empresa que te haga de guía, para hacer alguna excursión, agarrás un vaquiano de la zona y te lleva a lugares que ellos solos conocen. Y que uno que va de acá no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque te presentan, tienen 3, 4, 5 lugares turísticos lindos y eso es lo que te demuestran. Y por lo general la gente de su lugar se guarda esos lugares para sí mismo. Se los guarda para ellos, claro, porque después te llenan de turistas y si van muchos turistas, enseguida va a haber alguien que va a comprar eso, lo va a cerrar y te va a cobrar para entrar. Entonces, y yo les hago una pregunta. ¿A quién conocen que haya vuelto del reino de los cielos? Dicen algo, ¿no? De la muerte nadie volvió para que te cuente cómo es la cosa. Salvo Víctor Sueiro, que estaba medio pupilo, iba y venía constantemente, pero todos los que cuentan esas cosas, estuve muerto y vi el infierno y vi esto, perdónenme, es todo mentira. Es todo mentira. De hecho, Jesús, cuando habla de ese tema, utiliza una parábola, hace una parábola. No dice, esto que les estoy contando es real. Les cuenta una parábola. ¿Cuál es la parábola? La del hombre rico y Lázaro. ¿No? Es una parábola. No es así. Jesús no está contando esta historia. No, esta historia, miren qué pasó, yo la vi, estuve ahí. No, es una parábola. Lo utiliza como un cuento para una enseñanza.
Pero no nos cuenta ni cómo es el cielo, ni nada. Nosotros le ponemos a lo que dice Jesús, que dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas, hay muchas habitaciones, y nosotros decimos, hay mansiones en los cielos. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos gusta agrandar las cosas. Nadie vino de ese lado. Entonces nadie nos puede contar. Entonces vamos a ver hoy que el único que nos puede contar es aquel que vino de aquel lugar. Dices, y es Jesús, obviamente. Quiero que leamos Juan capítulo 3, versículos 7 al 15. ¿Recuerdan el pasaje? Si no, la prédica ya está subida, la de la semana pasada, donde habla con Nicodemo, esta charla tan linda que tiene. Dice así, no te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Nadie vino de la muerte, como acá lo dice Jesús. Nadie bajó, sino solamente el que estaba ahí. Y nadie nos puede contar del reino celestial, ni del infierno, ni de ninguna de esas cosas. Vi las almas sufrientes en el infierno, vengo a que se arrepientan y todo. Y volvemos a esa parábola, ¿no? A la parábola del hombre rico. Y cuando el hombre rico, el que está padeciendo en el infierno, le dice a Abraham, ¿no? Le dice a Abraham, déjame que vaya y les cuente, o mandá a alguien a que le cuente. ¿No escucharon a los vivos, van a escuchar a los muertos? Dice. ¿No? Les habla de una imposibilidad de que alguien se pueda asombrar por un viaje al cielo o por un viaje al infierno. Que alguien pueda cambiar por solamente contarlo. Y pensaba en eso, ¿no? Pensaba en... nadie puede contar y hacer que otra persona se arrepienta, nadie puede contar. ¿Por qué? Porque hay una sola forma. Vimos que no hay métodos, hay un solo método y es el método de Jesús. Jesús dice, si no nacés otra vez, no podés entrar en el reino de Dios. Y acá le dice a Nicodemo, ¿no? Dice, no te sorprendas de que te haya dicho, no te sorprendas de esto. Y acá tenemos tres cosas. Jesús es el único que viene del cielo, una necesidad de mirar a Jesús y la fe de Jesús como el camino a la vida eterna. Pero yo quería hacerlo en 3 puntos, el desarrollo, y ya que estamos con los acrósticos, la semana pasada creo que hicimos 3C, ¿no? Hicimos 3C. Bueno, esta va a ser un GPS, así que se va a acordar. Una genuina ignorancia de parte de Nicodemo, obviamente, la precisión de los dichos de Jesús y el subir a la cruz. Subir a la cruz. Vamos con el primero, una genuina ignorancia. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. No entiende, él no comprende, no comprende. Y dijimos que no era que no comprendía porque no podía, no lograba entender, sino que necesitaba un cambio y una obra del Espíritu en su vida. ¿Cuál era la obra del Espíritu de su vida? Que Dios lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, que es lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Y de esa manera poder entender. Es imposible entender las palabras de Jesús si no hay un nuevo nacimiento. Y evidentemente esto nos saca de nuestra comodidad evangélica de libre albedrío, de que nosotros tomamos decisiones, porque nos saca de eso, nos saca de la comodidad de esa de que, bueno, tomo decisiones, bueno, yo predico esa. También está la otra comodidad, la comodidad del calvinismo, pero una cosa es la comodidad bíblica, ¿no?
Uno habla a veces de libre albedrío, como si el hombre pudiera tomar la decisión de seguir a Dios, como si pudiera tomar la decisión de tener fe. ¿La fe se tiene o no se tiene? ¿El Espíritu da fe o no da fe? Si hay cierta resistencia, no sé de qué manera se produce. No tiene que ver con una presciencia, no tiene que ver con algo que pasó, que Dios... No, lo que pasa es que Dios ve la decisión que van a tomar, entonces Dios elige precisamente a las personas que van a decir que sí, que van a tomar decisión por Él. No funciona de esa manera tampoco. O al menos la Biblia nos dice que no funciona de esa manera. Nadie puede resistirse al Espíritu. El Espíritu Santo es irresistible. Y ahí es donde entra, con este pensamiento de que nosotros hacemos obras, que nosotros hacemos esto, que nosotros somos los fariseos, que nosotros guardamos todas las reglas, nosotros nos guardamos, nos separamos. Acuérdense que fariseo significa separado, significa aquel que se quiere mantener puro, ¿no? Habla de pureza. Nicodemo no entiende las palabras sobre el nuevo nacimiento, no entiende eso. Y no se da cuenta que para poder entender hay que ser iluminados, hay que ser, el Espíritu tiene que darte la capacidad. Y ahí viene la reprimenda de Jesús, ¿no? Le dice, escúchame Nicodemo, ¿vos sos maestro de Israel y no sabés estas cosas? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué le enseñas a las personas? ¿A guardar reglas nada más? ¿Qué le explica? ¿Que tiene que hacer 10 cosas para que le vaya bien en la vida? ¿Qué es lo que estás explicando? ¿Qué les estás leyendo? ¿De qué manera estás enseñando? Dice C.S. Lewis en Mero Cristianismo, Cristianismo nada más, como se llame, el libro tiene distintos nombres, según la editorial que los haya publicado. Dice, la fe es el primer paso hacia la comprensión espiritual. Sin ella estamos ciegos a las verdades divinas. Ahí está Nicodemo, ¿no? Confundido. Y hay una reprimenda. Dice, no, che, ¿cómo? ¿Vos sos maestro de Israel? Y uno a veces se pregunta, ¿no? Cuando escucha distintos sermones, cuando lee algún libro, cuando lee los comentarios. Los comentarios de internet es gratis, ¿viste? Es gratis, abajo de un video. No de los nuestros, porque la verdad que no tenemos muchos comentarios abajo ni nada. Pero ni buenos ni malos, lo cual es malo también. Pero digo, nadie pone ni amén, nada. Pero a veces le ponen amén a cada cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Qué groso lo que dice pastor, qué groso esto, qué groso el otro. A mí me pasó también, tuve un par de sobalomos de ese estilo, de esa estirpe. Y un día le dije un par de cosas y chao, no me sobó mal. Porque tienen esas cosas, ¿no? De engrandecer a las personas. O de pensar que porque alguien lo dice, está bien dicho, o porque está dicho con lindas palabras, es la verdad. Y la verdad no es así. No funciona de esa manera. Y precisamente es que tenemos un montón de maestros que son, como dice Jesús, ciegos que guían a otros ciegos. Son personas ciegas, imagínense un guía ciego, qué lindo, ¿no? ¿Dónde vamos a terminar? Guiando a otro ciego. Y es que tenemos esa cosa que la iglesia fue pionera en eso, ¿eh? La iglesia es pionera en que, no hay que estudiar. No, si vas al seminario te mata el espíritu. No. Mirá, me lo dijo un pastor, la verdad es una vergüenza. Me dice un pastor, no, vos sabés que este hermano estudia mucho, pero ya peca. Estudia tanto que es pecado. Claro, después comprendí que el pastor no entendía nada y el tema era que el otro sabía un poco más. Pero no le saquemos al espíritu que nos impulsa a indagar más en la palabra de Dios, a rascar un poco más profundo, a ir un poquito más profundo en la palabra, a poder entender. ¿Por qué? Porque
a veces las explicaciones son muy simples. Y nos pasa, como decía Unamuno, que hay personas que revuelven los charcos para hacerlo parecer más profundo, ¿no? Oscurecen las aguas para hacerlas parecer más profundas. Y parece que saben un montón, pero por ahí por arriba. La magnitud de su sabiduría es un océano, pero tiene la profundidad de una chapita de Coca-Cola. Entonces, saben un montón de nada, o nada de un montón de cosas. Por eso Jesús viene y le dice esto, le dice, che, vos sos maestro y no sabés esto, y no podés comprender esto. Te estoy hablando de cosas muy tranquilas. Y lo segundo es la precisión con la que habla. La precisión. Él solamente sabe el camino. Jesús solamente sabe el camino. Dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y Jesús habla con esa autoridad de decir, yo estuve ahí, yo te puedo explicar, pero te puedo explicar porque estuve ahí. Nadie de acá te lo va a poder explicar. Y el testimonio de Jesús es exclusivo, exclusivo. Solamente los dichos de Jesús. No se puede tomar en cuenta los dichos. No, pero Pablo viajó al séptimo cielo y pensamos que porque a Pablo le pasó, todos lo podemos hacer. Y hay que entender que los géneros narrativos de la Biblia son géneros narrativos, nos cuentan historias y nos cuentan lo que le pasó a una persona. Y eso no quiere decir que se replique en todas las demás personas. Todo el género narrativo se debe tomar como eso, como género narrativo. Se puede tomar como ejemplo, pero no se puede tomar como doctrina. Si bien toda la palabra de Dios es doctrina, ya lo sabemos, todo el que haya visto Introducción a la Biblia conmigo, o que haya visto... Habla de eso, ¿no? Habla de que toda la palabra de Dios es doctrina. Pero hay libros que no son doctrinales o de práctica espiritual. Son, por ejemplo, mirá lo que le pasó, no a todo el que habla mal del Señor le agarra lepra como le agarró a Herodes. No todo el que practica la brujería o que hace eso termina colgada, comida por los perros como Jezabel. Ni la historia de Jezabel habla sobre un espíritu que se llama Jezabel. ¿Cuántos hemos escuchado el espíritu de Jezabel, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Jezabel? ¿No aprendiste todavía a obedecer a Dios y ya querés discernir los espíritus, cómo se llaman, de qué manera lo tenés que reprender? ¿De en serio? Vamos a practicar la obediencia primero, vamos a aplicar las cosas simples, vamos a predicar el Evangelio, vamos a vivir una vida santa, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hagamos todas esas cosas primero y después vemos qué es lo que hacemos con las otras cosas, porque Jesús habla de las cosas muy simples. Y quiero que veamos este texto de acá, porque es muy interesante. El versículo 11, no sé si está arriba, pero sí está si lo pones el de adelante de todo. Dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. No, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Quiénes hablamos? ¿Quiénes hablamos? Y uno puede decir Jesús y los discípulos, Jesús y Juan el Bautista, la Trinidad. Si uno hace un análisis literario, como te lo enseñaron en la escuela, nosotros hablamos, quiere decir que Jesús está hablando de él y de Nicodemo. Lo que estamos hablando en nuestra conversación se está tratando de cosas que sabemos. Te estoy explicando de cosas que sabemos. Te estoy explicando del viento, te estoy explicando de cosas tangibles, te estoy hablando de nacimientos. Te estoy hablando de un nacimiento, de un parto, de cosas que sabemos, de cosas que las ves. Vos sabés que en tu nacimiento vos no hiciste nada para nacer. Ni fuerza, la que empuja es la mujer. ¿No es cierto? Nada, uno no hizo nada para nacer. No intervenimos en nuestro nacimiento. El nacimiento en la carne, el nacimiento natural, el nacimiento humano. Tampoco podés hacer nada en el nacimiento espiritual.
Entonces Jesús le agarra y le reprocha esto, le dice, flaco, es cuestión de lógica, es cuestión de que te pongas a pensar. Si te estoy contando con cosas tan simples, ¿cómo puede ser? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos. Dice, y damos testimonio de lo que hemos visto y lo que ustedes ven. Y no aceptan esto. Y no están aceptando esto. No están aceptando que se tienen que arrepentir, que no tienen que juzgar a la gente, que no tienen que dejar a la gente afuera del templo, que no tienen que echar a la gente, que no tienen que aprovecharse de los pobres, que no tienen que hacer todas estas cosas. Le estamos hablando de esto. Le estamos hablando de cosas bien terrenales, cosas que hemos visto, cosas que ustedes vieron, cosas que ustedes saben. Y cosas que ustedes saben que están en las Escrituras. Cosas que ustedes comprenden. Y no aceptan nuestro testimonio. No les gusta. Y la luz, esa que ilumina a todo hombre, vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Te estoy hablando de cosas recontra, tranqui. No tenés que ser un erudito para poder entender estas cosas. Y ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y le dice Jesús, si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo van a creer? Porque no se cree con las cosas celestiales. Porque Jesús hizo miles de cosas celestiales en la tierra y ninguno creyó por ellas. Es más, cuando Jesús puso los puntos, cuando dijo, bueno, los he reintegrado a la sociedad, he sanado un ciego, he puesto a esto, le he dado de comer a todos ustedes. Bueno, ahora es hora de que nos pongamos los pantalones largos, tomen su cruz y síganme, se fueron todos. Y Jesús no estaba seguro ni siquiera de sus discípulos, le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también me quieren abandonar? ¿Se dan cuenta de la profundidad que tiene este tema? Pero no tiene la profundidad que nosotros le damos, ¿no? Que el agua significa... Sí, está hablando de Ezequiel. El pasaje de Ezequiel lo tenía que tener recontra claro, que lo vimos la semana pasada, ¿no? El pasaje de Ezequiel, donde habla de que cambiaré su corazón, el corazón de piedra por un corazón de carne, y entonces escribiré en él mis estatutos, y ustedes van a tener la posibilidad de cumplirlos, y todas esas cosas, es un pasaje que era recontra conocido por cualquier maestro de Israel. Por eso Jesús le dice, flaco, te estoy hablando de cosas que sabés, no te estoy diciendo cualquier cosa. Y le dice entonces, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús le da una respuesta certera, pero le dice, son cosas más simples. Es más simple esto, Es más simple. Y después discutimos a ver qué viene primero, si viene el arrepentimiento o la fe. Si la fe trae arrepentimiento o si el arrepentimiento trae fe, o hay una sinergia o hay algo ahí que lo uno no es sin lo otro. No entendemos cómo pasa, pero debe pasar de alguna manera. Y si a alguno no le pasa, no se hagan problema que no les va a interesar. Si vos estás preocupado, te digo algo, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues no sé si soy salvo. Si a vos te preocupa no ser salvo, es porque sos salvo. Porque al que no es salvo, le importa tres velines lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, si quiere, si no quiere. No se preocupa por las cosas espirituales, no le importan. Vive por otras cosas. Pero si a alguien le interesa, si alguien está interesado, preocupado por su salvación, genuinamente es una persona salva, ¿no? Por su salvación, no por no ir al infierno, Nadie se salva por tenerle miedo al infierno. Porque claro, nadie quiere sufrir. Pero el que se salva porque, me acuerdo, el pastor Pope, ¿no? Milton Pope decía, asustados, pero que entren. El que entra asustado no entra. Que me disculpe Pope, que era un gran hombre de Dios, todo. Pero el que entra asustado no entra. El que entra porque vio la película Dejados Atrás o no entra. El que entra porque le tiene miedo al anticristo, no entra. ¿Por qué? Porque el centro de toda la sabiduría es el temor de Dios. El saber que hay algo más importante todavía. Y le dejo una palabra de Wright, que dice, Jesús no solo habla de Dios, Él habla como Dios con la autoridad de uno que ha estado en la presencia del Padre.
Y eso es lo que nos da, y eso es lo que también le da autoridad a nuestras palabras, ¿no? Primero las palabras de Jesús. Y segundo, haber estado en la presencia de Dios. Haber estado en la presencia de Dios. Haber entendido estas cosas. Y no como Nicodemo, que finalmente Nicodemo entendió. Nicodemo es uno de los dos que va a pedir el cuerpo de Jesús, es uno de los dos que habla a favor de Jesús. Se cuentan historias después de que la hija de Nicodemo estaba en las afueras de Jerusalén, en el Gehenna, creo que se llama, el Gehenna, que era donde se tiraba la basura, en los basurales buscando qué comer y todo, porque había sido despojada de todo, porque su padre, que había sido uno de los principales. Cuenta la historia, ¿no? Es una historia. Y ellos después lograron comprender esto, entendieron, pero porque habían estado en presencia de Jesús, porque habían estado en la presencia y finalmente fueron iluminados y pudieron comprender. Y el último punto es subir a la cruz, ¿no? La serpiente en el desierto. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y esto nos remite a Números 21, no lo vamos a leer, pero en Números 21 está la historia esta, de la serpiente. Acuérdense que Números es un libro en el que van hablando de las generaciones, se van nombrando las generaciones de los israelitas que estaban en el desierto, cómo fueron pasando. Cuando pasa esto de las generaciones, ya había muerto toda la generación que había salido de Egipto, habían muerto. Había muerto María, había muerto Aarón, los hermanos de Moisés, ya habían muerto. Había muerto toda una generación. Y uno tiende a decir, y lo que pasa es que la segunda generación era una generación de fe porque había visto hacerle grandes cosas. Digo, sus padres también lo habían visto, pero se ve que las costumbres, hay un dicho que se dice comúnmente y que es muy razonable, que dice que Dios pudo sacar a Israel de Egipto, pero nunca pudo sacar a Egipto de Israel. Dios saca a muchos cristianos del mundo, pero no puede sacar al mundo de los cristianos. No le puede cambiar la forma, a veces no te puede cambiar la forma de pensar, no te puede cambiar ese acto reflejo hacia el pecado, ese acto reflejo hacia la cosa fácil, hacia la cosa... Es difícil de arrancar. Los malos hábitos son difíciles de arrancar. Y esta generación segunda que había visto a sus padres morir en el desierto a causa de su incredulidad y todo, seguían siendo incrédulos. Seguían siendo aquellos que se enojaban porque decían, estamos padeciendo hambre, en Egipto comíamos, estábamos padeciendo hambre y todo, estamos padeciendo hambre acá. Dice, y estamos cansados de comer este pan que es tan livianito. Y Dios le manda esas serpientes ardientes en el desierto y le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce y que la mantenga en alto y todo aquel que mire. Pero yo le puedo asegurar que hay un montón de gente que se moría por no mirar. Porque Dios dice que haga esto y no lo hago. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿No? Y pasa eso, esa referencia que hace, ¿no? Jesús. Y Jesús dice, yo soy como esa serpiente levantada en el desierto. Se está viendo, si me miran, van a obtener salvación, pueden ser sanados y no lo quieren hacer. Les estoy hablando de cosas terrenales, de cosas naturales y no creen en nuestro testimonio. La serpiente fue levantada y muchos no miraron y murieron. Y Jesús ha sido levantado como la serpiente del desierto y muchos lo han mirado y han sido salvos y muchos lo han negado y han muerto. Y se han muerto en la suya, en su ley. Yo me muero por la mía. Por eso Jesús hace esa referencia y nos cuenta de esas historias, ¿no? Porque a lo mejor es medio como corta la mención que hace, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, y uno dice, bueno, levantó una serpiente, ¿qué tiene que ver Jesús con una serpiente? La serpiente, y ya mezclamos, ¿no? La serpiente en el Edén era el diablo, entonces la serpiente antigua, y uno empieza a mezclar todo, pero Jesús está muy claro. Claro, pero como los evangélicos, por lo general, no leemos números, porque nos resulta aburrido, no tenemos la historia completa. No nos damos cuenta que esas generaciones de las que Números habla son las generaciones que se quedaron en el desierto, que murieron en el desierto. Un camino que llevaba una semana, tardaron 40 años.
Y no pudieron entrar a la tierra prometida. No entró Moisés, no entró nadie, no entró nadie. Josué y Caleb, nada más. Todos los demás que habían salido de Egipto, todos quedaron en el camino. Y mirá si una generación se pierde, cómo se pierde la segunda generación también. ¿No? Por eso hablamos siempre de que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Uno puede tener mucha fe y todo, y tus hijos no. No es algo que uno pueda, ay no, porque si el hijo del pastor no sé qué cosa. No, cada uno hasta cierta edad. Cuando sos chiquito lo llevo a los sopapos a la iglesia, pero cuando sos grande, vas porque querés. Y habla acá de la necesidad de la cruz, ¿no? Jesús tiene que ser levantado para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Y ahí pone en el centro de todo la cruz. La cruz, la importancia de la cruz. Y dice John Piper en Dios es el Evangelio, dice, la cruz no solo revela el amor de Dios, sino también su justicia. Es el lugar donde el pecado es castigado y el amor es demostrado. Una frase hermosa de Piper, ¿no? ¿Y qué nos pasa a nosotros con la palabra? Esto que decimos, ¿no? La centralidad de la palabra, la alabanza de la palabra, la adoración por medio de la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos examinado y hemos visto si comprendemos realmente el Evangelio? O si lo estamos viendo por arriba. Y hay una pregunta que puse, ¿hemos seguido a Jesús o a una religión? ¿Hemos seguido las cosas celestiales, supuestamente, que son el mover del espíritu y todo ese tipo de cosas? ¿O hemos seguido a Jesús, a la simpleza de Jesús, a la humildad de Jesús? ¿O nomás las otras cosas? Y un desafío también, es profundizar en la fe. Profundizar. Que nadie te venga a decir, no, porque si el hermano lee tanto la Biblia que es pecado ya. Retírate de esa iglesia. Retírate de esa iglesia. Esa no es una iglesia de Cristo. Es más parecida a una sinagoga de Satanás que a una iglesia de Cristo. Porque la palabra está para profundizar. Como dice Pablo, hoy les puedo dar vianda, hoy le puedo dar leche, hoy le puedo dar algo livianito, no les puedo dar un churrasco, no les puedo dar carne. Recuerdo varias veces, en algún momento, en la comisaría 52 estaba, y ahí en Lugano 1 y 2, habíamos ido a sacar con la asistente social unos chicos de un departamento, vendían droga, qué sé yo, era un desastre. Y los chicos no comían, hacían 1000 años. Y me acuerdo que estaban en la comisaría, estaban los chicos ahí sentados con la asistente social y todo, y le trajimos cosas de comer. Y cualquier cosa que comían vomitaban. Porque, claro, no resistía el estómago la comida, vivían a polenta, agua, qué sé yo, vaya a saber qué cosa, comían nada más. No resistían una comida fuerte, no resistían. Y así nos pasa a los cristianos. Estamos tan acostumbrados a comer chicle, nada más, y a comer pavadas, que cuando viene Jesús y te quiere que profundices, no, esto es mucho, esto es pecado, te dice. Y la gente se mantiene así, a leche espiritual, nada más. ¿Y sabe qué? La leche dejala para los terneros. La palabra de Dios es una espada. Es alimento sólido, fuerte. Por eso ese es el desafío que tenemos que profundizar. Y cierro con esto, con esta frase de Elizabeth Elliot, y del libro Mantén un corazón tranquilo. La fe no elimina las preguntas, pero sabe a dónde llevarlas. La fe a veces no responde las preguntas, pero nos hace que busquemos a dónde llevarlas y a dónde ponerlas. Tenía un profesor que decía que la Biblia es un libro que tiene todas las respuestas. El problema es que no tenemos todas las preguntas.
El problema es que no viene con las preguntas. Las preguntas se las tenemos que hacer nosotros para ver si nos va a responder, de qué manera nos va a responder la Biblia. A lo mejor a Jesús le estamos haciendo las preguntas equivocadas. O a lo mejor tenemos las preguntas correctas y se las estamos llevando a la persona equivocada. Las queremos encontrar en otros lugares, en otros momentos. Y Jesús nos dice, no nos dice son maestros de Israel, nos dice, ¿ustedes son cristianos y no saben estas cosas? Necesitamos una iglesia más pensante. Recomiendo el libro de John Stott, Creer es también pensar. Creer es también pensar. Amén.